Algunas de las mejores fotografías de los últimos años en Chile han surgido en el marco de movilizaciones ciudadanas, con distintas causas, como la movilización estudiantil, por ejemplo, que fueron un escenario propicio para capturar momentos a estas alturas ya históricos. En esos terrenos, precisamente, el de una ciudadanía activa que remueve las aguas políticas y sociales también, es donde se ha insertado cámara en mano nuestra invitada de hoy, una joven y talentosa fotógrafa que se hace un espacio en las artes visuales. Una nueva voz en CNN Chile, Marcela Melej. Entre cuatro paredes y protegidos por las armas, redactaron la Constitución de la República de Chile que nos rige hasta el día de hoy. Así nacieron los trucos de la actual Constitución. A continuación, demostramos el discurso de un candidato reelecto por octava vez. Muchas gracias por sobrar, muchas gracias a todos los jóvenes que no votaron, muchas gracias a todos los que sobraron. Ustedes son el futuro. ¡Cállate! En Chile, frente a Punta de Choros, existe un santuario de la naturaleza, 3 grandes reservas marinas, más de 800 especies animales, donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, y quieren destruirlo. Marcela Melej ya nos acompaña aquí en el estudio de Nuevas Voces en CNN Chile. Gracias por acompañarnos, Marcela. Muchas Bienvenida. gracias a ustedes por la invitación. Marcela, bueno, ya en la introducción lo adelantábamos, ¿no? Tu carrera coincide también, o el inicio de tu carrera más bien profesional en la fotografía, con este surgimiento de distintos movimientos ciudadanos de los que tú también te has hecho parte de alguna forma desde la mirada externa del fotógrafo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y por qué te interesa tanto explorar ese mundo, el de las movilizaciones ciudadanas, no solo el de las marchas, sino también el de otras causas, como la de Chao Pescado, por ejemplo, entre otras? Claro, partí justo cuando empecé a estudiar fotografía. Uno de mis profesores, que es Álvaro Jope, que es fotógrafo de la época de la dictadura, me coincidió mucho también en lo que yo estaba con esta fundación Chao Pescado, Salvemos Punta de Choro, que era, ahí no era marcha, en ese momento era salvar este lugar, esta reserva, y era como documentar. Claro. Y partí más que eso, como empezar a documentar como el comportamiento de la misma gente o de los mismos Punta de Choro, como los mismos pescadores, etcétera. Y ahí empezó como también a darse por sí solo esto, lo que era las marchas. Y encontré súper interesante ir a la calle, empezar a fotografiar esto, lo que estaba pasando, sobre todo que ahora veo estas fotos y como que tienen más historia, como sí, claro, que va agarrando más sentido o más importancia las fotos viéndolas cuando van pasando los años. Sí. Y entonces, con el efecto que han generado también muchos de esos eventos. Claro, o sea, de hecho estas primeras fotos que yo tengo, de hecho las tengo en la página, son del 2010, partiendo recién la marcha de los estudiantes, como en la época del presidente Piñera en su inicio. Sí. Entonces, claro, ahí me empezó a gustar harto y nada, y este registro que arma como más en la calle, la adrenalina también que te hace sentir que captaste esa foto en un momento que era imposible sacarla. Es muy entretenido y creo que ahí me empecé a meter harto en el tema como de reportaje y eso. ¿Pero te interesó el tema como de lograr captar ciertos momentos emotivos o desde el punto de vista más informativo? Era como más documentación. Era perfecto. Documentación. Por ejemplo, no sé, en la marcha yo no tenía idea, pero hay un señor que aprovecha el típico vendedor ambulante que está con el carrito con los limones vendiendo. Sí. Entonces registrar eso, aparte, claro, de una toma fotográfica como desde la cámara, o sea, como también darle una intención también como de composición. Y esa composición también es muy difícil lograrlo cuando la gente, todo anda rápido, todo sí, claro. Te todo empuja. Mi tamaño no me ayuda tampoco, entonces como... de hecho, claro, lo que hago siempre cuando llegaba a las marchas me iba a un edificio arriba
así patudamente llegaba, tocaba el timbre, llegaba al último piso y hacía fotos cenitales. Ya. Entonces ahí veía un poco lo que pasaba con estas marchas como para ordenarme un poco, como cómo va. Y las marchas son re bonitas, o sea, está toda esta parte como artística que va avanzando. Y por otra parte, que la marcha todavía no se entera, Sí. están los pacos ahí esperando. Entonces ahí tú sabes que va a pasar en algún momento un Como una tensión colapso. así latente. Claro, entonces ahí empiezo a disparar cenital ahí cuando ya llegan los pacos y ahí se desarma esta marcha, saco ahí y ahí bajo. Y ahí es cuando es lo entretenido empezar a meterse debajo, empezar a ver como el comportamiento también de los mismos estudiantes y de los carabineros que también tienen que proteger. Y ahí es como conversar con ellos, conversar con los otros. Entonces cada uno también tiene un poco su razón. Entonces es bien entretenido conocer de esa manera también las marchas. Como que me gusta verlo desde ese punto de vista, como metiéndome en el asunto. Sí, y revisando fotos además, aparte de las tuyas, otras, el relato fotográfico aporta... muchas más cosas probablemente que un relato de una narración, de una crónica periodística, probablemente Sí, claro. de lo que estaba sucediendo en esos momentos, Sí. en términos de confrontaciones o de las mismas ideas que se reflejaban en los estudiantes, por ejemplo, y en otras marchas también vinculadas a la ley de pesca, etcétera. Y tú en ese sentido has logrado ir captando ciertos de esos momentos. Claro, por ejemplo, en los estados pescados, para lo de la termoeléctrica de Punta Sí, del de Choro. Barrancones, sí. Claro, lo de Barrancones, exacto. Ahí hubo también una velatón, entonces había una parte como una manifestación muy pacífica en la noche anterior de que iba a haber esta votación. Que la gente estaba con velas, súper tranquila, como alrededor de la moneda, en el fondo, por favor que nos hiciera esta termoeléctrica. Sí. Día siguiente se acepta la termoeléctrica y ahí hay una marcha 2.0 que le pusimos en el fondo que fue por web, la llamada a esta marcha, y ahí hubo como dos cambios de escenario en el fondo de esta manifestación. Entonces, claro, ver así esta documentación es bien interesante y lo que te decía antes, cada año va agarrando más valor. Y es historia al final. Es historia, Es sí, historia. sí. Entonces, claro, uno va a ver muchos años después estas fotos y como que las veo y es como, claro, acá yo puedo contar que fui testigo y que estuve ahí en base de esta imagen en el fondo. Pero no solo testigo, también hiciste un aporte de alguna forma a esa, Sí, claro. a esa campaña. En el caso Sí, de sí. las movilizaciones estudiantiles, eso fue más un interpersonal, pero Sí. te involucraste mucho más en el tema de Chao Pescado Sí. y en otras. Sí, también ¿Cuál hay- era el aporte que había ahí desde el punto de vista de la fotografía o del desarrollo visual? A ver, ese aporte, claro, partí primero, me interesó mucho la campaña, yo nunca era mi fin llegar a ayudar, pero cuando la vida me llevó a eso, claro, el primer aporte que yo dije, puedo hacer fotografía y documentar esto como el proceso, o sea, desde Chao Pescado partió un documental también, Sí. que fue el registro que este documental se mostró en Viña, con una... Un grupo de estudiantes, si no me equivoco, ¿no? ¿Grupo ¿quién lo armó? ¿Quiénes armaron el Sí, documental? lo que lo armaron el documental son 5 cabros que eran todos como de una universidad y se conocían. Y ellos empezaron como a convocar y llegaba gente y lo bonito de esto es que todos eran iguales, aquí no había como una jerarquía, entonces todos se sentían muy importantes y todos eran aportes por igual. Entonces, claro, se hizo un registro acá con una turbina eólica, que de eso se mostraba el documental, con ¿cómo se llama? Con remolinos de papel en la playa, bla, bla, bla. Y claro, y ahí empecé a registrar y eso empezó a hacer como el aporte un poco de documentación. Y después de eso llevaron a campañas como el caso que estamos viendo ahora, que Sí. se ocupan imágenes, que ahí también te demuestra todo el esfuerzo y toda la campaña que se hizo para mostrar un resumen de toda la campaña que fue de 3 años, 2 años enteros, dando la pelea en el fondo. Y ahí estamos viendo precisamente imágenes de ese trabajo. Pero también te involucraste en otros, en la campaña, por ejemplo, de los trucos de la Constitución, Sí. también en la franja de los que sobran. La franja de los que sobran, ¿Qué? para las municipales, eso fue. Sí. Sí. ¿Cómo fueron esos trabajos? Eso también partió como por Chao Pescado y ahí te empezaron a llamar y todo el equipo. Y ahí fue como más pasivo mi Tu aporte. claro, que fue Tu más fotografía participación, fija, ajá. mi participación, que fue la foto fija de los videos, que en el fondo AC era para Marca tu voto AC para las presidenciales y la franja Los que sobra fue para las municipales, para que la gente votara y todo el cuento era medio irónico, todo es medio irónico también. Y ahí fue la foto fija como del video y del estudio. Ajá. No es el único camino que has ido explorando, Marcela. La fotografía ofrece muchísimos, ¿no? Y bien versátil, además, el trabajo fotográfico. ¿Qué otros géneros te
te han llamado la atención? ¿El fotoperiodismo, por ejemplo, es parte de lo que has ido explorando también? Sí, me gusta harto. De hecho, las cosas que más me gusta la parte como comunicación, que esté una foto también acompañada de un texto, bajo un contexto, me interesa bastante. Ahora he estado haciendo como para editoriales, revistas, cosas así, que también es muy distinto. Entonces te mandan, pasó esta problemática en tal lugar, va y registrar y tratáis de mostrar también de una forma distinta el lugar o el personaje. Entonces he estado bien metida como en la parte de reportaje, me gusta harto. ¿Y qué otros caminos son los que se pueden ir desarrollando a partir de la fotografía, digamos, de la disciplina? En ese sentido también, como de construcción de historia. ¿En qué otros caminos has hablando explorado? Como de reportaje o Sí. hablando ya de... ahí estoy en la búsqueda, por el momento estoy como haciendo mucho retrato. Y la parte como de reportaje, por ahora como que me he quedado en eso. Y también sigo yendo a las marchas y todo lo que ha pasado. Y por otra parte, claro, estoy con una serie ya más personal de fotografía que se cambia y hay un vuelco totalmente distinto. ¿Hacia dónde? Hacia más artístico, se podría decir, que es fotografías nocturnas, que lo nombro como el análogo digital, se podría decir, explicando un poco que la foto dejo la cámara sacando mucho rato, lo dejo con larga exposición, puede ser de 2 horas a 5 horas, y no tenía idea de lo que va a salir en la foto. Entonces, en general lo hago en un espacio más de naturaleza, donde dejo el trípode ahí, entonces aparece todo lo que es iluminación, la estrella en movimiento, o aparece que está una fogata, justo alguien abrió esa luz y se iluminó el árbol. Entonces ahí hay un juego de iluminación muy interesante que he estado como harto ahondando en ese tema. Ajá. La fotografía en sí, ¿tú crees que es valorada realmente como un arte visual desde el punto de vista de quien mira el arte más tradicionalmente, quizás como lo relaciona a la pintura, a una escultura quizás, pero la fotografía como que queda... Es un juicio propio, pero que como que queda en un segundo plano detrás de otras artes más tradicionales. Puede ser, porque también todo el mundo ya está con acceso a la fotografía, entonces también no agarra mucho valor eso, y la pintura, claro, es el personaje. Muy poca gente pinta a no ser que sea un pintor. Claro. Acá tú con tu celular ya eres fotógrafo o tenías una rica cámara, y creo que eso sí puede pasar, pero también cómo llevarlo. Siento que también la fotografía digital se ha abusado mucho en que lo tenías ahí dando vuelta en el computador, guardado, se acabó tu computador, se echó a perder y que hoy se perdiste la foto. Quizás también pasa porque no hay tanta tradición o es más desconocida de fotógrafos acá en Chile. Puede ser, pero también yo mirando por otra parte es sacarle el flote también a la fotografía. O sea, ponte tú lo que es nocturna, lo que te hablo yo, son fotos que... Que es lo que estamos viendo ahí precisamente. Claro, son fotos que en el fondo tenéis que practicar para lograr hacer eso. Todos podemos lograr hacerlo, claramente, pero sí meterse en el cuento de la iluminación. Y creo que en eso sí estas fotos pueden valer un poco más que la foto de retrato cualquiera. Y marca más diferencia. Marca diferencia, porque la de retrato cualquiera la puede sacar, pero ya... o también una búsqueda simple, ponte tú también lo que te hablaba antes, la de reflejo, que es algo muy simple, pero también para llegar a algo simple uno le da mucha vuelta. Y harta técnica. Y harta técnica, claro. Entonces al final estar de reflejo lo que hago es algo tan simple que es dar las vueltas y te hace pensar... Por lo menos un par de segundos más, tú miráis la foto, te decís pintura, es foto. Y claro, cuando lo tenía en papel se nota mucho más que en digital. Y de eso vamos a hablar precisamente, Marcela, al regreso de la siguiente pausa, sobre la masificación de la fotografía también, las plataformas sociales, cómo influyen en aquello. Estamos conversando con la fotógrafa Marcela Meleja aquí en Nuevas Voces. Vamos al alto y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en esta edición de Nuevas Voces aquí en CNN Chile con Marcela Melej, fotógrafa nacional, con quien estamos conversando esta semana. Marcela, ya algo adelantábamos la conversación para este segundo bloque antes de ir a la pausa, y tiene que ver con una frase que a mí me gustó mucho que tú mencionabas antes de empezar la entrevista, que tiene que ver con este abuso de la fotografía.
Y en realidad hoy día la fotografía probablemente está más democratizada que nunca, en la medida que todos o la gran mayoría tiene acceso a un teléfono con cámara y la posibilidad de sacar fotos en cualquier momento. ¿Eso tú lo ves como algo positivo, como un buen fenómeno para la fotografía como disciplina o no? Yo lo encuentro maravilloso que todos tengan alcance y sacar fotos también de registro, su familiar y todo el cuento, pero sí lo que encuentro es todo lo de digital, que lo que te decía anteriormente, claro, se queda en el celular, perdiste el celular y perdiste la foto, lo sacaste fotos de tu cámara, lo guardaste en el computador. Nunca más las revisaste. Nunca más las revisaste, entonces eso también es como sacar por sacar, o también lo digital que tiene, digital me nombro también el celular, sí, que sacáis, y me llama la atención a veces que sacan, en vez de sacar una bien pensada y darle valor solo a esa foto. Ajá. Y también eso como no llevarla a papel, no llevarla lo que es revelarla, que ahora no se revela, ahora se imprime. Sí, que era todo un rito antes. Que era todo un rito, era toda una magia antes, que en el fondo mostrarte una foto en un papel es muy distinto que mostrártela y pasártelas por el celular, porque a veces me pasa que te muestran y son las mismas fotos, pero con un mínimo cambio, sí, y vais pasando. Entonces, en eso yo creo que hay una connotación negativa de cómo se utiliza, pero ahora de que todo el mundo tiene, lo encuentro Y hay un genial. impacto también en la manera en que la persona, la audiencia en ese sentido para los fotógrafos profesionales se enfrenta a una fotografía, Claro. al momento de verla, ¿no? También cambia la forma de percibir, en qué Sí, se fijan. sí, de todas maneras. Es como el momento instantáneo o decisivo de Cartier-Bresson. Es como esperar hasta que tú sabes que en algún momento va a pasar. Puede ser desde un cumpleaños, da lo mismo. O sea, estamos hablando ya como alcanza a todo el mundo. Esperar un momento, pum, y dispara. Entonces, a eso voy, como de no ser tan, ¿cómo decir la palabra? Tan impulsivo, Sí, de sacar y sacar. O ansioso, ¿no? Como por ver Claro. la fotografía rápido. Exactamente, y sobre todo que lo tenéis guardado en un computador y quién te ve también todas esas fotos, cuando sacáis 20.000 fotos, en eso encuentro que se abusa bastante, sacar 20.000 fotos y quién te las va a ver, entonces Sí. como la foto, una buena foto es muy bien valorada y por último, imprimirla, Sí. o tenerla ahí, es como, eso es lo que se ha perdido, sobre todo ahí. El ejercicio que he hecho con los cuadros, Ajá. que ahí he puesto como más Un valor extra. claro, que me ha cambiado de hecho al imprimir los cuadros. Cambia la dinámica cuando veis la foto del computador a tenerla en la mano, bueno, y después marcarla y todo lo que hace el cuento, que ahí, claro, ahí he estado haciendo ya pruebas de papel, Sí. más corrugado, más no sé qué. Marcela, y en el sentido de las plataformas, internet, a través de Instagram, de Facebook, Twitter, que sé yo, también colaboras a ese abuso, entre comillas, del que tú hablabas. ¿Eso nuevamente es una ventaja para el desarrollo de la fotografía o no? En el sentido de que hay un bombardeo de fotografía enorme y todo el mundo trata de jugar a ser fotógrafo. Sí, claro, sí. Pues. O sea, yo tengo Instagram, tengo Facebook por pega, en el fondo, pero sí, a ver, lo que me pasa es que estoy súper a favor, pero por otra parte uno se cansa de ver tantas fotos. Ajá. Y también por otra parte, sí, es lo que nos tocó en mi generación, que tocó y no va a parar. Entonces ahí está el desafío también de una buena imagen, de una buena foto. Sí. Y diferenciarse un poco sin competir, sino diferenciarse, hacer una rica foto y todos van a tener foto. Entonces, como ahí va la técnica, la luz, ahí va la técnica del encuadre, la composición, de lo novedoso que uno quiere mostrar en el fondo. Sí. Pero sí, lo encuentro, es parte del mono que tenemos en nuestra era digital nomás. Sí, porque Entonces, hay una saturación de tal nivel de es mucha la fotografía saturación. que de alguna manera eso me imagino que puede ir alterando también como la sensibilidad a una buena foto y que en algún momento esa buena foto puede pasar desapercibida entre tantas otras. Bueno, claro, eso pasa a veces que sí, pues, que una cámara o un celular te puede sacar una rica foto, claro, y puede estar a la par contigo y uno se dedica a eso y es como... Pero es parte del contexto, ¿no? Y ahí también está a lo que voy, como sacando lo positivo, el desafío para uno también de seguir dándole y con la técnica y aprendiendo más y en eso como que uno se puede diferenciar también. Ajá. ¿Tú trabajas con fotografía y con cámaras y equipos análogos o digitales? Yo trabajo con digital, Ajá. pero ahora estoy haciendo cambios de lentes análogos, que cambia bastante la resolución, la nitidez, los colores, sobre todo en retrato.
los colores de la piel y todo, entonces estoy haciendo la mezcla de las dos cosas. Ajá. Estoy ahí. Pero tú no eres de la romántica, era que reniegan de lo digital y de los avances tecnológicos. Claro, yo aprendí bastante más vieja fotografía, entonces Ajá. yo me metí en el mundo digital. Y ahora estoy con una ampliadora y estoy empezando a hacer negativo y empezar a la parte análoga. Ajá. Pero entre los fotógrafos hay como cierto resquemor hacia ese uso de la tecnología. Probablemente, no sé, voy a poner un ejemplo, para un estudio fotográfico hay licencia como para utilizar una cámara análoga, por ejemplo. Sin embargo, hay otras instancias en las que es mucho más práctico el uso de una cámara digital por todas las ventajas que puede entregar en una marcha, por ejemplo. Pero ¿hay cierto resquemor o distancia respecto a la incorporación de la tecnología en la práctica fotográfica? En el sentido de quedarse como con herramientas o instrumentos o métodos más tradicionales. Sí, o sea, a mí me pesa un poco que, claro, partí en digital y no análogo. Y me gustaría, claro, nunca es tarde, pero me gustaría, de hecho, cuando quise estudiar fotografía llamé a Luis Poirot. Ajá. Y Poirot me dijo, ¿qué cámara tení? Le dije la cámara, no, digital yo no trabajo y ahí esa es su magia que tiene, entonces claro. Pero sí creo que... Parte de su sello. Sí, es parte de su sello y yo eso lo encuentro maravilloso, la parte análoga. Y creo que eso sí, es lo que falta y ojalá es que vuelva, porque sobre todo lo que hablábamos antes, que ya las mismas tiendas para revelar ya se están desapareciendo. Sí, ya no existen casi. Entonces, esa es una lástima porque la fotografía análoga tiene una magia y tiene una otra calidad también de la misma nitidez o de... Vuelvo a lo del papel en el fondo. Y hay otra idea que me quedaba dando vuelta cuando preparaba la entrevista, tiene que ver con la espontaneidad y lo genuino que son determinados momentos. Me da la impresión de que con una cámara digital y con esta democratización hay como son menos genuinos los momentos, en el sentido de que hay mayor atención, preocupación por la imagen también, etcétera. Con la cámara análoga quizás, como el momento era único, había más intención precisamente de parte del fotógrafo de sacar una buena fotografía y captar el momento preciso. Había más preparación también, claro, es como, ¿la saco o no la saco? Es como, sí. Es el momento no. Tratar de 36 fotos en un rollo. Acá puedes sacar y sacar y sacar, entonces, claro. Tratando de pasar quizás un poco más desapercibido también en la escena y claro, involucrarse. Claro, pasa eso y nada, en el fondo la parte de análoga tiene algo especial que eso nunca se va a terminar, o sea, es una magia el tema de revelación que... También, es la magia original de la fotografía. Es la magia original también. Y claro, y te prepara para sacar una foto y lo otro, lo que hablamos, es disparar, entonces, ¿hasta qué punto disparar? Y entonces también, con lo digital uno también puede actuar como análogo, o sea, también preparar la foto, preparar la luz, hacer esa foto y con eso te quedas listo, la veis, perfecto. No ser tan ansioso y vamos por otra. Ahora, la inclusión de esas herramientas digitales deja fuera el uso de herramientas de edición, ¿no? Photoshop y esas cosas. Sí, claro. Pero también todo lo podéis ya, no sé, pues a veces yo hago retoques fotográficos, pero más para fotos de arquitectura, como ese estilo de foto. No las artísticas. No la artística, pero todo lo podéis pasar a digital ahora. Lo análogo ya lo podéis pasar a digital, o a veces me han pedido recuperar una foto antigua, que la arrugan y tú ya podéis llevarla y queda perfectamente como era original, antigua. Sí. Pero claro, y eso también encuentro un desafío y lo encuentro maravilloso de lo análogo, que no pasa ni por Photoshop ni por contraste. Es lo que sacaste y es lo que hay. En el momento es original. Lo que hay, el momento original. Y si salió media quemada, y es el encanto también, lo romántico que tiene lo análogo. Y por eso ha habido también cierto... Claro, ese abuso de Photoshop retorno también. de esas máquinas análogas también, por la valoración que se le da en estos días. Marcela, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Nuevas Voces. Éxito con tu carrera. Gracias. Estaremos atentos, por supuesto, a los próximos pasos de tu carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, dejamos hasta acá esta edición de Nuevas Voces en CNN Chile. Siga con nuestra sintonía, por supuesto, vienen más informaciones y nos vemos la próxima semana.